Bienvenidos a la sala de exposiciones de la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Mi nombre es Juan Fernández Valle. En este mes de julio estamos conmemorando el bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú. Por tal motivo, el Instituto Sanmartiniano del Perú y la Universidad Jaime Bauzate y Meza se han unido de manera conjunta para presentar esta exposición histórica titulada Bicentenario, el legado sanmartiniano. Esta exposición es un homenaje al libertador del Perú, el general don José de San Martín, y también a la trayectoria institucional de 86 años del Instituto Sanmartiniano del Perú. Esta muestra va a estar abierta aquí en la sala durante el mes de julio y agosto del año 2021. Bienvenidos. La exposición da la bienvenida con esta réplica de la histórica bandera del Ejército de los Andes que empezó a flamearse en 1810. Con esta bandera, el Ejército Libertador llegó a emancipar a la hermana nación argentina, luego a Chile y posteriormente pasaron al Perú. El Libertador San Martín llegó el 8 de septiembre de 1820 a la bahía de Paracas al mando de la expedición libertadora, iniciando de esta manera el proceso de la emancipación del Perú. El personaje principal de esta exposición es sin duda el general argentino don José Francisco de San Martín y Matorras. Precisamente lo vemos aquí en un óleo que fue pintado cuando él tenía 51 años y también lo vemos aquí en una escultura de bronce. A ambos lados están las banderas de las hermanas repúblicas de Argentina y el Perú. La bandera de Argentina tiene una curiosidad, tiene al sol de los incas en la parte central. Y esta bandera que vemos aquí es la primera bandera que tuvo el Perú, que fue creada por el Libertador San Martín. Como se puede ver, es roja y blanca, pero era diagonal, no con las franjas verticales como las tenemos ahora. Y el escudo era el sol de los incas saliendo detrás de los Andes y teniendo como frente el mar, el Océano Pacífico. Y rodeado pues de una corona de laurel que era un símbolo de la paz. Continuando con esta visita a la exposición histórica Bicentenario, el legado sanmartiniano, en este lado tenemos algunas imágenes relacionadas al proceso emancipador del Perú. Tenemos una acuarela de Alcántara La Torre que lo que muestra es el ingreso de San Martín a Lima. San Martín ingresó dos veces, una fue de noche acompañado de un ayudante y la otra ya fue de día, apoteósicamente siendo recibido por la población de Lima que así lo requería. Tenemos otro cuadro que también representa a la famosa conferencia de Punchauca, en la cual San Martín y el virrey se reunieron en esta hacienda de Lima Norte para discutir una transición pacífica. Lamentablemente, estas conferencias no llegaron a buen término y finalmente no se pudo llegar a nada. Asimismo, tenemos el famoso cuadro de la proclamación de la independencia del Perú. Es un cuadro imaginado porque San Martín lo proclamó sobre un tablado en la Plaza de Armas y aquí el artista lo representa como si estuviera en los balcones de la Municipalidad de Lima. Finalmente, una acuarela de Pancho Fierro de los esclavos celebrando el 28 de julio. San Martín, como precursor de los derechos humanos, dispuso que todos los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio eran libres. Finalmente, también tenemos acá una imagen de la batalla de San Lorenzo, que fue lo que se llama en Argentina el bautizo de fuego, donde se enfrentó por primera vez el cuerpo de granaderos a caballo, un regimiento que fue creado por el Libertador San Martín, a las huestes españolas venciendo, siendo esta batalla tan importante que de esa manera se logra la independencia de la hermana República Argentina. Esta es una litografía original de la antigua publicación La Ilustración Americana de 1890. Aquí se ve una reproducción del famoso daguerrotipo que San Martín se tomó en París en 1848, 2 años antes de fallecer. Fue la única fotografía que se llegó a tomar el Libertador y de hecho se han hecho muchas reproducciones, litografías y óleos que lo muestran ya a punto de fallecer, bastante mal de salud debido a las complicaciones que él tenía y finalmente en 1850 fallece en Francia. Este lado de la exposición histórica nos muestra la situación previa a la independencia del Perú, en la cual los precursores lucharon. Luego también tenemos la historia del general San Martín, su labor como libertador,
el primer gobierno que se estableció, el gobierno protectoral, y finalmente información sobre la trayectoria histórica del Instituto Sanmartinino del Perú. En este caso, como se sabe, el Perú es una de las cunas de la civilización, una de las bases de la humanidad. Aquí se gestó una de las más importantes civilizaciones, que fue la civilización andina, cuyo más alto nivel fue sin duda el Tahuantinsuyo, que abarcó lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, parte de Chile y Argentina. Cuando se da el proceso de la conquista, los primeros años, los que se reclamaban descendientes de estos incas son los que van a iniciar las primeras guerras de resistencia, siendo el caso más claro el de José Gabriel Túpac Amaru, pero podemos recordar también a Manco Inca previamente, a Juan Santos Atahualpa y a otros héroes más. Durante el siglo XVIII, con la consolidación de una clase criolla que son hijos de españoles pero nacidos en el Perú, se empieza a generar una idea de nación y un deseo de liberarse. Entonces, a partir de ahora, la independencia es llevada por los criollos. Lamentablemente, en este proceso de la emancipación, la población originaria, de los herederos de esas antiguas civilizaciones habían sido tomados como tutelados, estaban bajo una situación de servidumbre, una semi-esclavitud, estaban privados de muchos derechos. Por eso es que los principales ideólogos primero, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y luego los primeros gritos de independencia como el de Francisco de Sela, ¿no? O como el aporte ideológico de Faustino Sánchez Carrión y otros, va a ser básicamente de mestizos y de criollos, es decir, descendientes de españoles que ya hablaban español, su cultura era occidental, y ellos van a ser quienes van a liderar, van a protagonizar todo el proceso emancipador a inicios del siglo XIX. José Francisco de San Martín y Matorras es uno de los hombres más importantes de la historia universal, tanto por su genio político, militar, como también su gran calidad humana y su total capacidad de desprendimiento y de desinterés. San Martín fue educado en España y regresó a América junto con un grupo de personas que estaban buscando la emancipación de los países americanos. De esta manera, él, como se señaló, lidera la independencia de Argentina y luego Chile. En el Perú estaba el virreinato más importante de toda Sudamérica, por eso era importante lograr la independencia. De esta manera es que San Martín se embarca y lidera todo el proceso que se dio en el Perú entre 1820 y 1822, logrando la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. El libertador San Martín consultó a la ciudad de Lima si ellos querían optar por la libertad. Tal es así que los limeños se reúnen en el Cabildo, la antigua municipalidad, el 15 de julio de 1821 y firman el Acta de la Independencia. Esto posibilita a que el 28 de julio del mismo año San Martín proclame la independencia en la Plaza Mayor de Lima. La proclamación de la independencia trajo como consecuencia la necesidad de establecer un gobierno independiente en las zonas que habían sido liberadas. Prácticamente la costa estaba siendo liberada, habían habido muchos gritos de independencia, sin embargo la sierra aún estaba bajo poderío español. San Martín de esta manera organiza el primer gobierno del Perú independiente bajo la forma de un protectorado, y él se proclamó protector del Perú, asumió en lo personal todo el poder político y militar de la zona que había sido liberadas. San Martín consideró de que todas las medidas administrativas, políticas, etcétera, que haya tomado iban a ser de carácter transitorio hasta que en un momento ya se pueda reunir las nuevas autoridades peruanas y decidir. Sin embargo, casi todas las disposiciones temporales que dio San Martín tienen vigencia hasta 200 años después y son trascendentales porque de alguna manera fueron el inicio de la organización del Estado peruano y también la base de lo que sería la nación peruana. Muchas de las disposiciones de San Martín fueron muy trascendentes. Por ejemplo, él dispuso que a los descendientes del pueblo originario andino, que eran mal llamados indios, se les llame peruanos, es decir, reconociendo una ciudadanía, reconociendo una identidad y también su dignidad humana. Por ejemplo, San Martín también crea el Ejército del Perú, siendo la base la Legión Peruana de la Guardia, crea la Marina de Guerra del Perú, una serie de instituciones
adicionales y finalmente, como señalé, él ante el Congreso peruano el día 22 de septiembre del 1822 entrega el mando y se retira a vivir a Francia. El Congreso peruano le había otorgado a San Martín el título de generalísimo de las armas y también libertador, fundador de la República, y le había otorgado un sueldo que San Martín nunca cobró, debido pues también a la inestabilidad política y a las guerras que todavía estaban. Se tuvo que esperar recién hasta más o menos los años 50, cuando el presidente del Perú era don Ramón Castilla, quien lo había conocido, con quien empiezan a escribirse cartas, epístolas, y Castilla dispone que se le entreguen los sueldos atrasados que se le debían a San Martín. Esto permite a San Martín vivir sus últimos años con dignidad, ya que se encontraba muy mal de salud, estaba casi ciego, y este sueldo que fue prometido y que nunca había sido cumplido le permitió pues tener cierta tranquilidad y cierta calidad de vida libertador en sus últimos años en el exilio en Francia. Cuando San Martín fallece en 1850, el gobierno peruano decreta luto y dispone pedir a la familia la honra de traer los restos del libertador aquí a que estén en el Perú. Sin embargo, la familia ya había dispuesto que estén en Francia y San Martín había pedido que su corazón esté en la Catedral de Buenos Aires. Por lo tanto, no se le tuvo aquí. Sin embargo, a San Martín se le considera tan argentino como peruano, de hecho, por sus importantes aportes tanto en lo que es la fundación de la República Peruana como las instituciones que creó, que fueron cimiento de lo que hoy constituye nuestra identidad. El Instituto Sanmartiniano del Perú es una asociación cultural cívico-patriótica cuyo objetivo es fortalecer la identidad, el espíritu cívico y el patriotismo de los peruanos, en torno a la figura del libertador don José de San Martín, así como a todos los grandes hombres y mujeres que han sido precursores, héroes, mártires o ideólogos del proceso de la independencia. El Instituto Sanmartiniano es la más antigua organización sanmartiniana en el Perú y la segunda más antigua en el mundo, siendo depositaria del legado del libertador. Muchos hombres y mujeres importantes a lo largo de la historia del Perú fueron fundadores o directivos o asociados del instituto. Podemos mencionar, por ejemplo, a Clemente y Angélica Palma, los hijos de don Ricardo Palma, por ejemplo, a Rafael Larco Herrera, a Jorge Basadre, a Ela Dunbar Temple, quien fue la primera mujer catedrática peruana, por ejemplo, Luis E. Valcárcel, el padre de la antropología peruana, Dora Mayer, la famosa luchadora social, por ejemplo, Horacio Urteaga, Gustavo Pous Musso, Javier Pérez de Cuéllar, entre muchos más a lo largo de 86 años de ininterrumpida trayectoria institucional. El Instituto Sanmartiniano del Perú tiene su sede en Plaza Bolognesi 467, esquina con la avenida Guzmán Blanco, en el centro histórico de Lima. Allí tiene un palacio de 2 pisos de estilo Art Nouveau, en el cual se puede observar una biblioteca, pinacoteca, museo, un gran auditorio con capacidad para 300 personas, salas de capacitación. Tenemos una serie de elementos que permiten, con esta infraestructura cultural, desarrollar las actividades institucionales. El Instituto Sanmartiniano del Perú, desde 1935, ha venido reuniendo un conjunto de objetos de valor histórico y artístico que conforman su patrimonio y permiten tener una visión, una imagen de todo el proceso emancipador a lo largo de medallas, esculturas, pinturas, armas, uniformes, documentos, libros, recuerdos y otros elementos relacionados al proceso emancipador del Perú. Todos estos elementos han permitido formar el Museo Sanmartiniano, que es la institución que realiza tanto una muestra permanente, tenemos muestras temporales y también muestras itinerantes, como esta exposición que está aquí alojada durante los meses de julio y agosto del 2021 en la sala de exposición de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa con motivo del bicentenario de la independencia del Perú. Esta vitrina está consagrada a la memoria del general José de San Martín. Tenemos algunos elementos originales y otros que son réplicas que nos permiten recordar su legado. En primer lugar, una medalla de plata original que fue lanzada el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor de Lima como un recuerdo el día que se proclamó la independencia. La medalla dice, por un lado, Lima libre juró su independencia en 28 de julio de 1821. Y en la parte posterior dice, bajo la protección del Ejército Libertador mandado por San Martín.
Es interesante que el sol de los incas sale en la parte central de esta medalla conmemorativa que está cumpliendo este mes 200 años. También podemos ver una réplica exacta del sable del Libertador. Este es un sable corvo de origen árabe, era un sable de caballería, es decir, para usarlo sobre el caballo para, mientras uno está subido el caballo, cortar hacia abajo. Es un sable muy sencillo, sin adornos, y San Martín lo compró de segunda mano, ya lo compró usado en Londres, aquí podemos verlo. En la parte central tenemos un cofre de madera que tiene tierra, una tierra color rojizo, del solar natal, recogida del suelo de la casa del Libertador, donde nació en Yapeyú en 1777. Algunos dicen 1778, pero es el solar natal. También tenemos una réplica de su testamento de 2 páginas en el cual le deja sus pocos bienes a su hija Mercedes. En la parte del fondo podemos ver una réplica del sombrero falucho, el sombrero que usaba el Libertador, y también tenemos una versión original de la Orden El Sol del Perú. La Orden El Sol es la más alta condecoración que entrega el Estado peruano a una personalidad o a una institución. Fue creada por el Libertador San Martín. Actualmente nosotros usamos la versión de 1921 que se hizo con motivo del primer centenario de la independencia del Perú. Finalmente, en la parte posterior podemos ver un certificado original de la Municipalidad de Yapeyú, en la cual da razón de haber sacado esta tierra de su solar natal, dando como válido este testimonio, esta reliquia importante, ¿no?, vinculada con el Libertador de la Independencia. Aquí podemos ver la campana original del puente de mando del navío llamado San Martín, que fue el buque insignia de la expedición libertadora y que trajo a San Martín con todos sus principales jefes, quienes desembarcaron en Paracas en septiembre de 1820. Originalmente el navío San Martín se llamaba Cumberland y había sido comprado para ampliar la marina que iba a realizar la expedición libertadora. Unos días antes de la proclamación de la independencia, debido a que la sierra había sido tomada por los españoles y en la costa no llegaban suministros de comida, este navío, el Libertador, lo envió a Moquegua a recoger trigo y vino repleto, cargado de trigo. Estuvo tan cargado que se hundió en el mar de Chorrillos, precisamente unos días antes de la independencia. Fue uno de los mejores barcos. Muchos años después, uno de nuestros socios, quien era buzo, don Jorge Álvarez Bonmac, él identificó el navío y rescató la campana del puente de mando, la cual desde ahora forma parte del patrimonio histórico del Museo Sanmartiniano. En esta exposición podemos ver parte de la colección numismática del Instituto Sanmartiniano del Perú, compuesta por medallas conmemorativas y por monedas que tenían una función de intercambio comercial. En este caso vamos a ver, por ejemplo, monedas peruanas de un cuarto de peso, hechas de cobre, que son del año 1823, ¿no?, dentro del proceso de la independencia, y algunas medallas conmemorativas. Las más importantes, por ejemplo, son estas que tienen el rostro del Libertador San Martín, que son de 1890, 1898 y 1921, en homenaje al Libertador. Aquí también podemos ver una medalla que es un homenaje del ejército argentino al Perú con motivo del sesquicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Esta medalla es de 1974. También podemos ver una medalla del bicentenario del nacimiento del Libertador San Martín, que es un homenaje del Regimiento Granaderos a Caballo, que fue el cuerpo creado por él. También vamos a ver medallas conmemorativas del sesquicentenario emitidas por la Municipalidad de Lima, donde se puede ver la escultura de la Plaza San Martín, y en la parte de aquí vamos a ver medallas conmemorativas también del sesquicentenario, es decir, de 1971, conmemorando las batallas de Junín y Ayacucho, que son las que cierran, de alguna manera consolidan el proceso de la independencia, que después ya se va a cerrar totalmente después del combate del Callao, del 2 de mayo de 1866, a partir del cual Perú y España firman un tratado de paz, se reconoce la independencia del Perú y se intercambian diplomáticos. En esta vitrina de la exposición podemos ver en la parte de al fondo 2 morriones. Estos morriones eran como sombreros de copa
pero con una víscera, y eran prendas militares para cubrir, para proteger la cabeza de los soldados. La primera es de la Legión Peruana de la Guardia, conocida popularmente como los Húsares de Junín, que fue un cuerpo del ejército creado por el Libertador y es la base del actual ejército peruano. Y el otro morrión corresponde a los Granaderos a Caballo, el ejército que también fue creado por el Libertador y que actualmente es una unidad para actividades protocolares. Son unidades históricas porque ambas fueron la base del ejército peruano y argentino y ambas creadas por José de San Martín. Y un elemento muy importante es el Acta de la Independencia del Perú, que fue el Acta de la Independencia realizada en Lima el 15 de julio de 1821. Esta reproducción litográfica es de 1890, es decir, fue hecha 69 años después de la independencia del Perú. Al mismo tiempo vemos acá un plano de cómo era la ciudad de Lima en esa época, en 1821. Lima era muy pequeña y tenía una muralla que abarcaba lo que ahora es la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Grau. Toda esa era una parte amurallada y también algunas medallas conmemorativas emitidas por la Municipalidad de Lima. En la parte del fondo se puede ver una medalla del Bicentenario hecha por el Instituto Sanmartiniano del Perú, que tiene la primera bandera y el primer escudo del Perú republicano, creados también por don José de San Martín. Esta vitrina de la exposición está consagrada a la trayectoria del Instituto Sanmartiniano del Perú, organización cultural cívico-patriótica que trabaja por el fortalecimiento de la identidad, la igualdad, el respeto, lucha contra la discriminación y contra cualquier forma de exclusión, buscando la unidad de los peruanos. El Instituto Sanmartiniano del Perú se fundó un 23 de febrero de 1935 en los altos de la Biblioteca Nacional que está ubicada en el Centro Histórico de Lima. Posteriormente se hizo una reunión preparatoria en abril de ese año en el local de la Sociedad de Ingenieros que está en la avenida La Colmena, y finalmente el 29 de julio de 1935 en la antigua Municipalidad de Lima juramentó el primer consejo directivo del instituto bajo la presidencia de don Carlos Alberto Romero Ramírez. A lo largo de estos años el instituto ha hecho una profunda labor tanto de investigación, de publicación, como también de la conmemoración de efemérides históricas, siendo uno de los aspectos más importantes que el instituto formó parte de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú en 1971. Otro hito importante también es la revista Sanmartiniana, cuya primera edición salió en julio del año 1935. Y aquí podemos ver algunas publicaciones y también condecoraciones que realiza el instituto. Durante este año, el instituto está entregando esta distinción especial extraordinaria que se llama las Palmas Sanmartinianas del Bicentenario de la Independencia del Perú, basadas en una de las versiones de la Orden del Sol que hizo el Libertador San Martín, que se están entregando a personalidades e instituciones. En este caso, en el contexto del Bicentenario, van a ser entregadas a la Universidad Jaime Bauzate y Mesa en agradecimiento por esta importante alianza que permite que esta exposición se realice y que pueda llegar tanto de manera virtual debido a la actual situación sanitaria como de manera presencial a la mayor cantidad de peruanos, de estudiantes, de docentes, de vecinos de Jesús María, de personas interesadas en querer conocer más de lo que fue este proceso tan importante como es la emancipación del Perú. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de este breve recorrido por la exposición histórica del Bicentenario, el legado sanmartiniano. Esta muestra está abierta desde el 12 de julio al 30 de agosto del 2021, conmemorando, como se dijo, el Bicentenario de la Independencia del Perú. Un agradecimiento muy especial a las dos instituciones que se han unido para realizar esta hermosa exposición, a las autoridades de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa y al Instituto Sanmartiniano del Perú, que nos permiten ver estos objetos y estos recuerdos históricos y hacer un viaje al pasado hace 200 años y también reflexionar sobre la importancia de nuestro Perú y sobre todo el futuro que nos espera.
Esperamos que esta exposición sea vista por muchas personas, tanto de manera virtual como presencial, y que de alguna manera pues, el recuerdo y el encuentro con estos testimonios de nuestro pasado puedan ayudar a fortalecer la identidad nacional. Muchas gracias.